La lluvia repiqueteaba suavemente contra la ventana mientras estaba sentada en mi viejo sillón, reviviendo los recuerdos que me atormentaban. El pasado nunca desaparece del todo, sobre todo cuando llevamos sombras dentro. ¿Mi nombre? No importa. Lo que importa es que la historia que voy a contar es real. Y si hubiera una última oportunidad para redimirme, podría ser esta: Valentina, mi hermana, mi tormento, mi obsesión. Desde que aprendí a distinguir las caras, supe que era especial. Nuestros padres, encantados con sus cándidos rizos dorados y sus ojos color miel, se empeñaban en mostrarla a todo el mundo como un trofeo. Era la hija perfecta, mientras yo, siempre un paso por detrás, crecía a la sombra de su belleza y carisma. La infancia estaba llena de momentos que para otros podían parecer triviales, pero para mí eran puñales invisibles. Los cumpleaños de Valentina eran grandiosos, llenos de amigos y risas que me excluían silenciosamente. Mi padre le enseñaba a bailar en los salones de la casa, mientras yo miraba desde la escalera, con el corazón encogido. Mi madre la vestía con los vestidos más bonitos, mientras yo heredaba los restos de lo que ya no le quedaba bien. A pesar de ello, sonreía, la admiraba, fingía ser su amiga, su confidente. Valentina confiaba en mí, y eso me producía una extraña satisfacción. Pero en mi interior la envidia echaba raíces, creciendo como un dulce y lento veneno. Había momentos en los que deseaba desesperadamente ser ella. Quería que las miradas de nuestros padres se volvieran hacia mí con el mismo orgullo, pero cada intento de destacar se veía frustrado. Si aprendía a tocar el piano, Valentina tocaba mejor. Si yo estudiaba para ser el primero de la clase, ella lograba notas impecables sin esfuerzo aparente. Una vez, cuando teníamos unos 10 años, nuestra madre nos compró un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Se me aceleró el corazón cuando vi el paquete sobre la mesa. Me imaginaba a mi madre dándomelo, diciendo que era un reconocimiento a mi dedicación. Pero no, Valentina lo recibió con una sonrisa radiante, mientras mi madre le acariciaba el pelo. «Siempre brillarás, mi estrella», me dijo. Aquella noche lloré en silencio. Me odiaba por sentirme tan enfadada con mi propia hermana. Me odié aún más por no ser capaz de reprimir ese sentimiento. Pasó el tiempo y seguí desempeñando el papel de hermana buena. Era su compañera de juegos, su confidente en las noches de lluvia. Pero dentro de mí había algo que me corroía, alimentado por cada mirada de orgullo de nuestros padres, por cada cumplido que recibía. Aún no lo sabía, pero la envidia es un parásito. Crece lentamente, susurrando promesas, hasta que un día nos convencemos de que tenemos derecho a lo que queremos. Y cuando llega ese día, es demasiado tarde para dar marcha atrás. El tiempo pasó como un susurro, llevándose consigo los restos de la infancia y trayendo consigo la crudeza de la vida adulta. Valentina creció, y con ella creció su brillo. Se convirtió en una mujer deslumbrante, admirada por todos a su alrededor. Y yo seguí siendo solo su sombra. Cuando Valentina anunció su compromiso con Andrés, sentí una opresión en el pecho que no pude ignorar. Era un hombre encantador, el tipo de persona que iluminaba una habitación solo con su presencia. Fuerte, inteligente, carismático y profundamente enamorado de mi hermana. Yo los observaba desde lejos, fingiendo satisfacción, mientras la envidia en mi interior palpitaba como una bestia hambrienta. Llegó el día de la boda y la ceremonia fue impecable. Valentina parecía una visión, envuelta en un delicado vestido blanco,
con un brillo en los ojos que yo nunca tendría. Permanecí a su lado, sonriendo y cumpliendo mi papel de buena hermana, pero en mi interior la ira susurraba promesas. Durante la fiesta, Valentina y yo tuvimos un momento a solas. «¿Te alegras por mí, verdad?», me preguntó cogiéndome las manos. «Claro que sí, querida», mentí, apretando sus dedos con falsa ternura. Ella sonrió inocentemente, ajena a lo que realmente pasaba en mi corazón. La abracé, pero no era afecto lo que sentía, era hambre. Hambre de tener lo que ella tenía, de ser amada como ella lo era, mi propia historia. Y así, la envidia que antes había sido una suave llama, se convirtió en un fuego incontrolable. Era solo el principio. El matrimonio de Valentina lo cambió todo. Con ella y Andrés viviendo juntos, mi vida se oscureció aún más. Estaba solo. Mientras ella se bañaba en amor y felicidad, yo me sumergía en el oscuro abismo de mi propia existencia. Las noches eran largas y silenciosas. Mis padres seguían con sus vidas y yo no tenía nada. No había brillo ni expectativas, solo la certeza de que nunca sería como ella. Fue entonces cuando empecé a buscar respuestas y las encontré en los lugares más oscuros. Fue a través de una amiga, una mujer de mirada intensa y palabras susurradas, que conocí la brujería. Pequeños hechizos, hierbas, conjuros, nada del otro mundo, nada peligroso, solo curiosidad. Pero la curiosidad, cuando está guiada por la envidia, puede convertirse en un camino sin retorno. Debería haberme detenido. Debería haber ignorado los susurros, las silenciosas advertencias que rondaban mi mente. Pero la envidia. La envidia nunca nos permite parar. Empecé con pequeños intentos. Un mechón de su pelo, una gota de perfume mezclado con hierbas, palabras susurradas en la oscuridad de la noche. Andrés no se dio cuenta, pero algo cambió. Me miró. No fue mucho, solo una mirada, un instante fugaz, pero fue suficiente para alimentar mi obsesión. Cada intento fallido me hundía más en el abismo. Quería más, necesitaba más, y poco a poco empecé a perder el control. La primera vez que Valentina notó mi cambio, mentí. Le dije que solo estaba cansado. Ella me creyó. Pero algo en sus ojos mostraba duda. Empezaba a ver, empezaba a entender, pero era demasiado tarde. El hechizo había surtido efecto. Andrés empezó a mirarme de otra manera. Sus gestos se volvieron más suaves, sus sonrisas más frecuentes. Al principio dudé de que fuera real. Tal vez solo fuera producto de mi imaginación, una ilusión creada por la obsesión que crecía en mi interior. Pero entonces, una noche vino a mí y supe que había ganado. Recuerdo aquella noche con una claridad inquietante. La casa de Valentina estaba en silencio, las luces ya apagadas. Yo estaba sentada en el jardín trasero, fingiendo contemplar las estrellas mientras esperaba. El viento traía consigo el olor de la tierra mojada y la luna llena iluminaba el césped con un resplandor plateado. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. ¿No puedes dormir?, preguntó Andrés con voz baja, vacilante. Se me aceleró el corazón, pero controlé mi expresión. Me di la vuelta lentamente y forcé una suave sonrisa. A veces el silencio de la noche es más molesto que el ruido del día. Se acercó y se sentó a mi lado en el banco de madera. Por un momento, nos quedamos en silencio, escuchando el sonido lejano de la ciudad dormida. Sentí su mirada clavada en mí, y cuando por fin tuve el valor de mirarle, vi que sus ojos tenían una intensidad diferente. No era solo amabilidad o cortesía, era deseo,
¿Has cambiado? ¿Lo sabías?, dijo de repente. Fruncí el ceño. ¿Cambiado? Asintió con la cabeza, apartando momentáneamente la mirada. Antes eras más distante, siempre tan serio. Pero ahora, suspiró, como si buscara palabras que no encontraba. Ahora hay algo en ti que me atrae. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. El hechizo estaba funcionando, pero en lugar de sentir euforia, me invadió una extraña inquietud. Esto era lo que quería, ¿no? Entonces, ¿por qué una parte de mí dudaba? Andrés alargó la mano y me la tocó, sus dedos calientes contra mi piel fría. El corazón me golpeó el pecho como un tambor. Ese toque selló mi victoria, mi conquista. Pero al mismo tiempo, una sombra de culpabilidad me invadió. Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso de aquella decisión. Ahora no podía echarme atrás. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado, sería una tontería dudar. Necesitaba avanzar. Necesitaba tomarlo para mí por completo. En los días siguientes, Andrés empezó a venir a verme con más frecuencia. Inventaba excusas para que habláramos. Me miraba con esa misma intensidad creciente y hasta sus palabras parecían diferentes. Pero Valentina, aún ajena a la traición que se desplegaba ante sus ojos, seguía tratándome como a su cariñosa hermana. Cada vez que me sonreía, confiándome sus preocupaciones y confidencias sobre la boda, sentía una profunda punzada de algo que no quería admitir. Remordimiento. Debería estar feliz. Debería sentirme triunfante. Pero en cambio, cada vez que Andrés me miraba con deseo, cada vez que se acercaba a mí con ese brillo en los ojos, sentía que me ahogaba en algo más oscuro que la envidia que antes me había consumido. Fue entonces cuando me di cuenta. Una cosa es desear algo, otra muy distinta es conseguirlo. Pensaba que tenía el control sobre el juego que estaba jugando, pero en el fondo empezaba a darme cuenta de que no era más que una pieza en el tablero de algo mucho más grande y siniestro de lo que jamás hubiera podido imaginar. Cada día que pasaba, Andrés estaba más presente. Era un juego silencioso, un riesgo oculto bajo la superficie de gestos triviales, un roce demasiado largo, una mirada llena de secretos, una sonrisa de la que Valentina nunca se daría cuenta. Pero yo sí, y era adicta a ello. No solo quería a Andrés, quería que cayera completamente bajo mi control, que se rindiera a lo que yo había despertado en él. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Empezó a buscarme con una intensidad que no había previsto. El hechizo que había lanzado estaba funcionando demasiado bien. Una noche me encontró sola en la cocina de la casa de Valentina. Ella dormía en la habitación de al lado, completamente ajena a lo que ocurría dentro de su propio hogar. Andrés se apoyó en el fregadero, cruzado de brazos, observándome con una media sonrisa. «No puedo dejar de pensar en ti», murmuró. Dejé de hacer lo que estaba haciendo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Algún problema?, pregunté fingiendo inocencia. Se rió suavemente y se acercó. «Sabes que lo es, pero no puedo evitarlo». El juego se estaba volviendo peligroso. Sabía que Valentina no era estúpida. Podía estar cegada por su confianza en mí, pero no por mucho tiempo. Las miradas furtivas, las excusas cada vez más frecuentes de Andrés para salir de casa, los tocamientos que se producían cuando creíamos que nadie miraba, todo aquello era una invitación al desastre. Y entonces llegó el primer error. Una mañana, Valentina mencionó casualmente que sentía a Andrés diferente. «Ha estado distante», dijo, mientras tomábamos café. «Siento que algo anda mal». Tragué saliva.
Forcé una sonrisa y le toqué la mano. Quizás sea el estrés del trabajo, sugerí. Ella suspiró. Tal vez, pero no sé. Siento que lo estoy perdiendo. Por dentro, algo se retorció. Debería haberme sentido satisfecha. Después de todo, eso era lo que quería, ¿no? Pero por primera vez, sentí que estaba jugando con fuego. ¿Qué pasaría cuando Valentina se enterara? ¿Qué pasaría cuando Andrés por fin se diera cuenta de que su obsesión por mí no era natural? La respuesta llegó unos días después. Valentina encontró un extraño objeto escondido entre las cosas de Andrés. Un pequeño amuleto envuelto en hilos rojos, con símbolos que no entendía. Era un trozo del hechizo que yo había hecho. Me lo mostró, con los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué es? Se me heló la sangre. Estaba a punto de ser descubierto. El descubrimiento del amuleto fue un golpe inesperado. Valentina sostenía el pequeño objeto con dedos temblorosos, sus ojos llenos de una confusión que pronto se convertiría en sospecha. Tenía que actuar con rapidez. El corazón se me aceleró, pero me obligué a mantener una expresión neutra. ¿Qué es?, volvió a preguntar, con la voz cargada de inquietud. Me lo pensé un segundo antes de contestar. No lo sé. Parece algo hecho a mano. ¿Dónde lo encontraste? Entre las cosas de Andrés. Su voz vaciló. Entre su ropa. ¿Crees que podría estar metido en algo extraño? Estaba a punto de recorrer el camino correcto hacia la verdad, y no podía dejar que eso sucediera. Tal vez sea solo un regalo que alguien le hizo, sugerí, tomando el amuleto de sus manos. O tal vez lo encontró y le pareció interesante. Frunció el ceño. ¿Pero por qué iba a esconder algo así? Me senté a su lado y le toqué el brazo de forma reconfortante. Valentina, últimamente te sientes insegura. Tal vez estás viendo cosas que no existen. Andrés te quiere. Ella dudó. El miedo y la desconfianza seguían ahí, pero mi presencia la tranquilizó, y eso me dio ventaja. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Necesitaba asegurarme de que Valentina siguiera siendo vulnerable, de que su mente se nublara cada vez más. Hice que Andrés se alejara más de ella, infundiéndole una inquietud que no podía comprender. El hechizo funcionó, pero empecé a notar algo preocupante. Se estaba volviendo inestable, irritable. Había momentos en los que me miraba como si no me reconociera, como si algo en su interior se resistiera a lo que yo estaba haciendo. Entonces llegó el momento perfecto para el golpe final. Valentina recibió una noticia devastadora. Su embarazo había fracasado. El hijo que tanto había deseado se había ido antes incluso de nacer. Se vino abajo. La pena la consumía tanto que apenas podía levantarse de la cama. Yo estaba a su lado, fingiendo ser su hermana cariñosa, mientras alimentaba en secreto su dolor. Susurré palabras que sembraron más dudas, más incertidumbre sobre Andrés. Dije que parecía distante, que tal vez ocultaba algo. Solo quería que me consolara, murmuró, con lágrimas cayendo por su pálido rostro. Pero él parece tan lejano. Le toqué la mano con falsa ternura. Quizás sea hora de afrontar la verdad, Valentina. La semilla de la duda estaba plantada, y pronto brotaría en su corazón como una mala hierba. Mientras tanto, Andrés se volvió cada vez más impredecible. Pasaba las noches fuera, evitaba a Valentina, y cuando estaba en casa, su mirada se perdía, como si estuviera siendo devorado por algo que no comprendía. El efecto del hechizo se estaba volviendo impredecible, y eso me preocupaba. Entonces, una noche de tormenta, todo se vino abajo.
Valentina se enfrentó a Andrés, y lo que se suponía que iba a ser una discusión, se convirtió en algo mucho peor. Gritando, exigió saber si había otra mujer, si él aún la amaba, si había algo que ocultaba. Él no podía responder. Su mente estaba fragmentada, su voluntad destrozada por los hechizos que yo le había lanzado. Y entonces me miró, esa mirada, esa expresión de súplica mezclada con miedo. Valentina siguió su mirada y por primera vez vi que en sus ojos aparecía la comprensión. Por fin lo entendía. Yo era el responsable. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No dijo nada, simplemente retrocedió, como si yo fuera algo monstruoso, algo que no podía reconocer. Fuera rugía la tormenta, y supe que, en ese momento, el final había comenzado. La revelación lo destruyó todo. Valentina dejó de hablarme. La mirada que antes era portadora de amor y confianza ahora era puro horror. Andrés estaba al borde de la locura, incapaz de entender por qué su mente se desmoronaba. Debería sentirme victorioso, pero por primera vez me di cuenta del peso de mis actos, y el miedo empezó a crecer en mi interior. La casa que antes me había acogido se volvió sofocante. Valentina ya no lloraba, solo me miraba con ese vacío inquietante. Andrés ya no podía estar en la misma habitación que nosotros. Intenté controlarlos, pero era como si el hechizo se me hubiera ido de las manos. Entonces empezaron las cosas extrañas. Las sombras se volvieron más oscuras. El silencio de la casa parecía tener vida propia, y a veces sentía una presencia a mi lado observándome. Algo iba mal, algo había cambiado. Creía que tenía el control, pero me equivocaba, y pronto pagaría el precio por ello. La realidad empezó a fragmentarse a mi alrededor. El peso de la culpa, antes un susurro incómodo, era ahora un grito constante en mi mente. Valentina no me hablaba, solo existía, un espectro de lo que había sido, observándome con aquellos ojos vacíos que parecían atravesarme el alma. Andrés desapareció. Una noche, simplemente salió de la casa y nunca volvió. No dejó ninguna explicación, ninguna señal de a dónde podía haber ido. Intenté buscarlo, pero era como si lo hubieran borrado del mundo. Nadie le había visto, nadie sabía nada. Su ausencia me carcomía. Debería haberme sentido aliviada. Él era mi objetivo, ¿no? Pero en lugar de eso, un vacío se apoderó de mí. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Valentina me visitaba en mis sueños, no como mi hermana, sino como algo deforme envuelto en sombras. Su piel era gris, sus ojos negros como un abismo. No hablaba, solo me miraba, y su presencia era como un peso aplastante sobre mi pecho. Me desperté sudando frío, con la habitación sumida en la oscuridad y un susurro sibilante en el aire. La casa se había convertido en una prisión. Las puertas crujían incluso en ausencia de viento. Los espejos reflejaban algo que no debería estar allí. El tiempo parecía correr de forma errática. A veces el sol salía demasiado deprisa. A veces la noche duraba más de lo debido. Sentía una presencia cada vez más fuerte, algo que yo mismo había invocado, pero que ahora no me obedecía. La noche en que todo se derrumbó, me desperté con un ruido de arrastre, como si alguien caminara por los pasillos. Se me secó la garganta. Sabía que estaba solo, o al menos debería haberlo estado. Me levanté lentamente. Cada paso me parecía un error. El pasillo estaba oscuro, pero algo dentro de mí me obligaba a seguir. Entonces la vi. Valentina estaba allí, pero ya no era mi hermana.
Sus pies no tocaban el suelo. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante y su piel pálida parpadeaba como una llama al viento. El amuleto que había utilizado para hechizar a Andrés colgaba de su cuello. Su mano se levantó lentamente, apuntándome. Un susurro rompió el silencio. Lo querías todo para ti. El grito se me atascó en la garganta. Quise correr, pero mis piernas no se movían. Las sombras se la tragaron y la habitación volvió a quedar a oscuras. Pero yo sabía que no se había ido. Los días se volvieron indistinguibles unos de otros. Valentina estaba en todas partes, siempre al acecho, siempre vigilando. La casa, que antes había sido un refugio, se convirtió en un mausoleo de pesadillas y recuerdos distorsionados. Empecé a ver a Andrés, no en persona, sino en sombras en el rabillo del ojo, en reflejos fugaces en los espejos. O tal vez era mi mente que se derrumbaba para siempre. ¿Seguía vivo? ¿O mi maldición lo había consumido por completo? El tiempo pasó sin que pudiera decir cuántos días habían pasado. Las fuerzas me habían abandonado. El hambre y la sed eran secundarios. Lo único que importaba era alejarme de aquella mirada incesante, de la presencia sofocante de Valentina. Entonces, una noche, la casa quedó en absoluto silencio. Un silencio antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. Supe que había llegado el momento. Me acerqué al espejo del pasillo. Mi imagen no era la mía. Tenía los ojos hundidos, la piel cetrina, la boca temblorosa. Y detrás de mí, Valentina. Esta vez sonrió. «Ahora lo entiendes», susurró. La verdad me golpeó como una hoja fría. Lo que había hecho no podía deshacerse. Lo había destruido todo. Se lo había quitado todo y al final, ¿qué quedaba de mí? Nada. La risa de Valentina resonó en la casa. El dolor en mi pecho era insoportable. Caí de rodillas, con lágrimas cayendo por mi pálido rostro. Sabía lo que me esperaba. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. No había rastro de mí, ni rastro de Valentina. Solo un espejo roto, con una fina capa de polvo cubriéndolo todo, como si nadie hubiera vivido allí durante muchos años. Y en el silencio de aquel lugar maldito, aún se oía el susurro de una risa.